Nosotros no damos línea, no apoyamos a ningún candidato, eso tiene que quedar claro. Pero sin embargo, Mm, sí nos reportaban desde nuestras bases que el voto liberal, que estaba una buena parte muy concentrado en el voto nulo, el voto blanco, había empezado a moverse. O, por supuesto, una parte importante hacia Tuto, se empezó a repartir con Samuel, pero sí había una perspectiva de movimiento importante del voto liberal hacia Rodrigo, una parte importante. mm, Lo que mm. habíamos percibido también era que ese voto iba con una aclaración, decían que no era tanto un voto al PDC como tal, sino a Lara. A Lara. Mm. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el tiempo que cuando yo era precandidato, que estábamos en contacto con Edmond Lara, con la evaluación, la posibilidad de que él vaya de candidato vicepresidencial. Bueno, la verdad es que te diré que hoy en día, como están las cosas, yo digo que bien que eso nunca sucedió, pero bueno, estuvo como una de las posibilidades porque la gente sí encontró un atractivo importante hacia el capitán Lara. Eh, ¿Por qué? Porque igual que el resto de los candidatos de NGP en su momento, él se veía, aunque no estábamos con NGP todavía, pero él se veía como algo emergente, algo nuevo, algo renovador. El hecho Mm. que mi candidatura es injustamente inhabilitada hace de que la papeleta quede con muy pocas caras nuevas, eh, Mm. especialmente en lo que es presidencia y vicepresidencia, y nosotros deducimos de que ha habido una especie de traslado del voto hacia el PDC, al final de cuentas, por la consideración de que había un vicepresidente que, si te pones a pensar, es el único outsider realmente, se podría decir, que quedó, ¿no es Sí, cierto? sí, Y creo que sí, eso, así eso es. es lo que ha sucedido. Ahora, evidentemente, ese voto, ahora especialmente, y te hablo ya del voto liberal, el voto liberal lo que está esperando es la respuesta concreta a, a la oferta que nosotros hicimos de nuestro programa nacional para la generación de riqueza. Este Ajá, programa que ha sí. sido distribuido, recepcionado, muy bienvenido a cada uno de los candidatos. Los dos candidatos que están a la cabeza, tanto Tuto como Rodrigo, han recibido formalmente también una copia, y ellos también lo han manifestado de manera pública, ¿no es cierto? Que lo están considerando, lo están analizando. Entonces, para esta segunda vuelta, los liberales vamos a querer escuchar un poco más de detalles sobre cómo lo piensan aplicar, cuánto del programa se va a aplicar, y por lo menos el Mm. voto liberal está siendo eh, bien tácito en decir, queremos ver qué va a pasar con nuestro programa de gobierno. Hay algo que es notable en este tu programa que nos has dado a conocer en anteriores oportunidades, Jaime, que es el tema de no echar mano del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Eso a la gente le deja muchísimo más tranquilidad que de pronto tener esa otra opción que no sé si tiene mala cara la situación esta del Fondo Monetario Internacional, pero por lo menos sabemos que no es una gestión rápida. Estamos viendo lo que ha sucedido y con todo el apoyo que tiene el presidente Milei, que recién hace unos 2 meses, recién le han desembolsado el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y entonces tener la deuda con el fondo es complicada también para un país que tiene aperturas económicas, así lo pongamos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha llamado la atención de tu programa. Bueno, sí, nuestro programa al final de cuentas, cuando se lo compara con otros, más bien ve a la deuda como problema, no como parte de la solución. Esa es sí una diferencia fundamental.
Nosotros creemos de que el problema del país económico es un problema no tanto de falta de ingresos como es de exceso de gasto. El Ajá, problema es más ajá, por el lado del déficit, gasto, claro, este déficit. exactamente. Ajá, Entonces, cuando tú tienes un déficit fiscal monstruoso como tenemos ahora, es como una hemorragia por la cual se están saliendo los recursos. Entonces, poner más deuda, fíjate, es lo mismo que un paciente con una hemorragia muy profunda, muy intensa, muy profusa, y resulta que le quieres hacer una transfusión de sangre, ¿no es cierto? Entonces, por más que pongas y pongas y pongas, hasta que no tapas esa hemorragia, vas a perder sangre y vas a seguir perdiendo sangre. Entonces, es muy importante poner énfasis que en realidad el primer paso es una reducción de gasto muy importante. Al final de cuentas, el mismo Estado boliviano es generador de dólares, pero el tema es que se los gasta todos, ¿no? Se los gasta absolutamente todos. claro, o sea, pasan por las manos los dólares, ¿no? O sea, entran y salen, ¿no? Así es, Inmediatamente. Entonces correcto. es un Es desangramiento un total desangramiento. del Estado, Así es. del Estado boliviano. Entonces, por eso es Jaime, importante ir al gasto público como uno de los primeros temas que hay que ver. ahora, Jaime, esto tiene un costo social elevadísimo, ¿no? Lo hemos escuchado también a Rodrigo hablar del estado obeso. Dice, está con los triglicéridos y el colesterol alto. Así manifiesta él para que Ujú. podamos entender lo que está diciendo. Eh, ¿Cuáles crees tú que debieran ser las primeras medidas? Porque el corte económico es fundamental para que la gente esté tranquila en los próximos meses en nuestro país. Inclusive la gente está expectante quién va a ser el presidente o no para saber si vende su departamentito, su casita, su auto, en fin, la gente está expectante de eso por el tema de los dólares. Ahora, ¿cuáles crees tú que deben ser las primeras medidas si te tocara a ti, digamos, administrar y decidir qué es lo que va a hacer? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno, Jaime? Bueno, mira, eh, tomándote justamente la pregunta puntual de qué hay que hacer, y empezaría diciéndote que la primera medida, como nosotros también lo hemos establecido, no es necesariamente una medida de corte económico, es de corte jurídico. ¿A qué me refiero con eso? En realidad la primera importante medida o la primera medida de shock o el primer paquete tiene que ser un paquete jurídico, un shock jurídico. ¿Qué significa eso? Que hay que mandar una señal, porque tú mismo dices aquel que quería vender algo o comprar algo, ¿no es cierto? Ese agente económico Sí, necesita que sus expectativas empiecen a guiarse, ¿no es cierto? Hay así que es. bajar la incertidumbre. Entonces, ¿cómo haces eso? Lo único que puede generar certidumbre en el país de entrada, repito, es un shock jurídico. ¿Y qué significa eso? Desde la primera hora de gobierno tiene que quedar claro que la justicia es independiente. El primer decreto tiene que ser el que dice que se elimine el Ministerio de Justicia para que haya independencia de poderes. Primer tema. Mm, Segundo tema, y simplemente pongo como ejemplo lo que voy a decir, porque hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, tú tienes órdenes de arresto, órdenes de aprehensión que han sido emitidas hace meses, algunas hace años, y están así es. cómodamente guardadas en el archivo de alguien en alguna oficina, ¿no es cierto? Así. Ajá. Entonces, los bolivianos sabemos que hay eso. Hay órdenes de arresto, de aprehensión. Esas órdenes, por ejemplo, es un ejemplo de lo que debería ejecutarse inmediatamente. No necesitas una Mm. reforma judicial para hacer que la ley se cumpla, la ley que hay ahora. Entonces, eso significa meter a la cárcel inmediatamente a todos esos ladrones, criminales, violadores y pedófilos. Ojo, ¿no? Tienen que entrar a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una orden, es más, hay algunas personas que tienen 2, 3 órdenes de arresto y no se ejecutan. Entonces eso mandaría una señal a la gente de que la justicia está empezando a funcionar, que el imperio de la ley está empezando a posicionarse de nuevo en el país. Tú mandas ese shock
de justicia, lo llamemos, y eso va a hacer que la gente ya empiece a abrir los ojos a decir, caramba, esto parece funcionando. Y inmediatamente, cuando tú haces ese shock de justicia, ese shock jurídico, empiezas con tus reglamentos, normas, leyes, decretos, porque al final de cuentas las leyes, los decretos son instrumentos jurídicos y nunca te van a funcionar en un país donde la ley no sirve. Tú puedes sacar un decreto, una ley diciendo, inversionistas del mundo, bienvenidos. ¿Tú crees que van a venir? No, nadie va a venir. ¿Por qué? Pues te van a decir, ¿pero tu ley sirve? Demuéstrame que tienes leyes que sirven. Porque fíjate, hay una relación bien importante, especialmente entre el liberalismo y la ley. Porque donde hay ley, hay justicia, donde hay justicia hay seguridad jurídica. Y solo donde hay seguridad jurídica hay propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada es un elemento que se constituye, se refleja, se protege con la ley. Solo la ley es la que dice que tú eres dueño de eso. Entonces, donde hay ley, hay propiedad privada. Y donde hay propiedad privada, recién puede haber inversión, generación de empleo, por supuesto, desarrollo. Pero donde hay propiedad privada también es muy importante que solo si hay propiedad privada hay libertad. Por eso el liberalismo cree que la base fundamental, yo lo veo así, de toda la libertad es la seguridad jurídica. Entonces tiene que ser la primera medida. Los contratos son instrumentos jurídicos. Si no mandas un shock de que el imperio de la ley ha vuelto, ese shock jurídico, nadie va a querer invertir en Bolivia, ni siquiera los bolivianos quieren invertir en Bolivia hoy en día. O sea, con este paquete de leyes que dices que tienen que tener corte jurídico, es decir, para que la gente se sienta más protegida, más segura, que sienta que vive en un país donde se respeta la ley. Correcto. Y no es que la ley está atrás en los cajones, digamos, debería ser el primer paquete un paquete de disposiciones jurídicas. Después tendrían que venir unas disposiciones económicas de corte económico, Jaime. ¿Cómo sería Sí, eso? claro que sí, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces ya se presentan todas las normas, porque otra vez, toda reforma va a ser con ley, norma y reforma constitucional. Es más, en los primeros días de gobierno ya hay que establecer la necesidad de una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene que hacerse hasta fin de año. Así tiene que ser de rápido, si realmente quieres hacer cosas que realmente cambie Bolivia. Porque hay que tener en cuenta una cosa también. Los ciudadanos en su mente están todos, los candidatos en su mente que están creyendo de que lo que hay que hacer es sacar al movimiento al socialismo. Listo, ya está hecho, buen trabajo. Ahora hay que resolver la crisis, sí, claro que sí, pero ven a la crisis como que eso es todo, que solo hay que resolver la crisis. Y sus programas de gobierno, en muchos, se concentran en eso, en la solución de la crisis. Entonces, más que por eso son un programa, digamos, de alguna manera, pero no plantean la Bolivia después de la crisis. Claro. ¿Qué es lo que le interesa a la final de cuentas a los bolivianos? Y muchos candidatos no se han dado cuenta. Nosotros, nuestro programa por ejemplo, Nacional de Generación de Riqueza, este programa, sí, en realidad la solución de la crisis son las primeras 3 páginas. El resto es la nueva Bolivia. ¿Por qué? Porque damos por hecho que la crisis se va a resolver. Los bolivianos tenemos que entender que en las manos correctas, la crisis, denla por solucionada. Es un evento coyuntural. Se va a resolver. Lo que queremos saber es qué van a hacer después. Por ejemplo, Samuel decía, en 100 días resuelve todos los problemas de Bolivia, básicamente. Entonces yo le preguntaba, ¿y el día 101 qué vas a hacer? El 102, el 103. Esos son los días en los que hay que hacer nuevas cosas y tú no nos has dicho qué vas a hacer. ¿No es cierto? Jaime, ¿cómo resuelves
a ver, te posesionas como presidente el 8 de noviembre, ¿no? En el tema hipotético. El 9 lanzas tus medidas jurídicas, económicas. ¿Cómo haces para, digamos, para subsanar la crisis el resto de noviembre, diciembre, enero, si todavía no tienes préstamos, si todavía estás ahí moviéndote con juegos de cintura para, por supuesto, llevar adelante la crisis? ¿Cómo haces para generar recursos para comprar los carburantes? Porque no vas a poder hacerlo inmediatamente. ¿Cómo se tendría que organizar esto? Correcto, mira, y otra vez volvemos al tema de la seguridad jurídica. ¿Es posible importar por el sector privado? Te pongo un ejemplo nada más. ¿Importar por el sector privado combustibles? Claro que sí. ¿Y puede Mm, ser que sea un combustible más barato? Claro que sí. O sea, más barato que los 15, 16 bolivianos que algunos dicen que están importando. ¿Es posible? Sí. ¿Y por qué no se hace? Porque no hay seguridad jurídica. mm, Estás obligado a mm, comprar a través de Botrading. Botrading le tiene que vender a este, tiene que yacimientos ir a inspeccionar, tienes que pagar las coimas, porque todo se mueve con mm, coimas. mm, Quieres meter tu mm. cisterna, tiene que ser en la empresa de cisternas que el gobierno te dice. ¿Entiendes? Hay un montón de cosas, ¿m?, que hacen que todo esto sea más complejo de lo que debería ser. Entonces, El proceso es pesado. claro, entonces importación de combustibles tiene muchas barreras. Seguridad Ujú, jurídica, se eliminan esas barreras, se libera la ujú, importación de combustible desde el primer día de gobierno y se dice que cualquier persona de Bolivia puede traer combustible, el que le dé la gana. Así como importas leche, importas combustible. ¿Mm? Y mm, abre el mm, mercado a la competencia. Eso por un mm, lado. Tú tienes todo un programa de inversión pública de más de 4.000 millones de dólares, cuando la mm, capacidad de ejecutar eso no le debe llegar a 2.000. Cancela a la mitad de esos proyectos de entrada. No tienes los recursos para eso, hay que sincerar eso. Por el otro mm, lado, todas estas empresas públicas que se han generado, corta el financiamiento. A nosotros nos han dicho, si piensas bien, te das cuenta, ¿qué nos ha dicho el gobierno? Que todas las empresas estatales son rentables. Y siempre la discusión ha sido si son o no son, porque no hay información. Pero si todas son rentables, funcionan de manera autónoma, ¿por qué el gobierno les da 1.300 millones de dólares de financiamiento al año? ¿Por qué el CEDEM, que es esta incubadora de empresas públicas, además por lo menos que sea pues incubadora de empresas privadas, ¿no? Pero bueno, esa mm, incubadora de empresas públicas tiene más de 500 millones de dólares de presupuesto anual. mm, Imagínate, quitando el financiamiento a esas empresas públicas, porque eso es lo que hay que hacer. Quitas el mm, financiamiento a las empresas del Estado y en 30 días vas a saber cuáles son rentables y cuáles no de verdad. Y cuando te llamen y sí, te sí. digan no funcionamos más, bueno, significa que nunca debiste haber existido. Porque No hay para pagar sueldos, no hay para pagar sueldos, ¿no? exactamente, Mm, entonces ahí te ahorras 1.300 millones, tienes 500 del CEDEM, importación de combustibles, lo abres a la agroindustria, a la minería principalmente, pero de verdad, te estoy hablando de importación sin ningún tipo de traba. Ahí ya empiezas a generar hasta 5.000 millones de recursos de ahorro, llámalo, de dejar de gastar. Entonces, no es tanto de cuánto dinero vas a traer necesariamente de afuera, sino que tienes que estimular que el dinero también venga al sector privado, libera exportaciones. ¿Por qué tenemos todavía cupos a la exportación de varios productos en el país? Seguimos con esos cupos, hay que abrir. Eh, Te hablan del contrabando a la inversa. mm, Por favor, en cualquier libro de economía no existe eso, eso se llama exportación. mm, mm, Entonces, todas esas cosas tienes que empezar desde el día uno y por supuesto vas a empezar a generar también algunas reservas en el Banco Central que vas a poder empezar a trabajar con eso hasta que la economía la vas estabilizando.
Eventualmente, si necesitas un préstamo, tiene que ser muy, muy pequeño, tiene que ser más para cuadrar el flujo del Estado, el flujo de caja, digamos, eventualmente, hasta que puedas sincerar la economía y pueda la economía retomar su funcionamiento por sí misma. Mira, Jaime, se me acabo de acordar de un tema. El último ajuste más importante de shock que dicen que se ha hecho en Bolivia, ¿cuál fue? El 21060, ¿verdad? claro, el año 86, Exactamente, 85. 85. Eh, Se hizo sin ningún préstamo. No ha habido un solo préstamo al país. Porque justamente se vio que la deuda era parte del problema. Obviamente hoy día El problema. el país es muy diferente, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que son diferentes. Pero bueno, Sí, esos son los temas que creo que, por ejemplo, y con esto termino esta parte, porque es parte de lo que se haría, tú me preguntabas qué harías, yo también lo que haría, bueno, hoy día 20 de agosto, si yo ya sé que estaría en una segunda vuelta, eh, y sabría que quien quede, quien quede como la otra opción conmigo, los dos, porque no va a haber la posibilidad que sea un tercero. Sabemos que uno de los dos va a ser no, no, presidente. solo son dos, claro. Yo inmediatamente convocaría de inmediato, especialmente viendo los diputados, senadores, bueno, el PDC con 16, bueno, todavía no llega a los 2/3, ¿no?, para hacer las reformas. Entonces yo sé que necesito al otro. Como ahora Tuto sabe que necesita de Rodrigo y Rodrigo sabe que necesita de Tuto. Entonces, si los dos vamos a Sí. tener que trabajar juntos, ¿qué haría? Y es lo que yo estoy Bueno, exhortando que se haga ahora, que empiecen a trabajar desde hoy, sentarse a hablar, sentarse a hablar, desde ahora. ¿no? Desde ahora. Cortito, Jaime, ¿qué significa que Bolivia haya bajado el riesgo país? Que Bolivia haya bajado el riesgo país significa que nuestra calificación de riesgo está con perspectiva de elevarse. Eso significa, fíjate lo que estamos hablando, los agentes económicos ya están percibiendo que Bolivia hoy, después de la elección, es menos riesgoso que hace una semana atrás. Ok, ¿Por qué es menos riesgoso? Porque se ha eliminado el movimiento al socialismo de toda posibilidad. mm, Entonces, por eso yo digo, los agentes económicos ahora podrían, ¿no es cierto?, estar también con unas expectativas guiadas más positivamente si empiezan a trabajar juntos de una vez. Ese sería un mensaje poderoso al mercado, y de esa persona que tú decías que quería comprar algo o capaz vender algo o hacer una inversión, se va a animar a hacerlo ahora porque va a decir, mira, claro, por el riesgo de supuesto. Bolivia está bajando, ahora nuestros posibles gobernantes ya están trabajando, no van a esperar hasta noviembre, ¿no es cierto?, para recién reunirse. Y eso hace, fíjate, un tema bien importante que es parte de la idea que nosotros tenemos, es que creemos firmemente que mandando los mensajes correctos hoy, 20, 21 de agosto, 20, 23 de agosto, 22 de agosto, la economía sola se empieza a acomodar. Cosa que cuando tú Mm, llegas a la presidencia y al gobierno, ya la economía sola hasta donde puede se va a empezar a acomodar. Puedes resolver muchos ujú. problemas, ¿no es cierto? O va a ser más fácil resolver problemas cuando la gente tiene más confianza. Es más, cualquier medida jurídica después que tú tomes y económica, la gente va a reaccionar más rápidamente porque la gente sabe que eres un gobierno serio. No como Mm, ahora, que Arce mm. saca decretos todos los días y nadie los lee siquiera, ¿no? Entonces no le sirve para nada. Él dice, aquí está el decreto de la libre importación de combustibles, pero nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie confía, porque no hay seguridad jurídica. Jaime, ¿aceptarías la invitación de Rodrigo para el Ministerio de Economía o de Planificación? Mira, Es de curiosidad ya. no, pero mira, está muy bien. Comentarte que desde antes he tenido la invitación de participar en el gobierno de algunos de los candidatos. Con mucha humildad te tengo que decir, y para mí un honor, que he sido invitado prácticamente por todos los de la oposición. Eh, Sin embargo, yo me encuentro embarcado en un trabajo que va más allá del tema coyuntural, va más allá de estas elecciones,
que es esta constitución de un partido liberal, de un partido Sí. que quiere llegar a las subnacionales, quiere participar activamente en la vida política del país con las ideas liberales, con nuevos cuadros, nueva gente, con ideas diferentes, innovadoras. Y ese es en realidad el trabajo que tengo ahora y al cual me tengo que dedicar. Y por eso he aclarado, y lo he hecho personalmente yo a los candidatos, de decirles de que no solo que no podemos y no vemos que tenemos que apoyar a alguien, porque segundo, tampoco vamos a participar, ¿no es cierto? Bien, Jaime Du, muchísimas gracias siempre por aceptar nuestra convocatoria. Eh, bueno, te deseo una buena organización del próximo partido político que estás fortaleciendo y bueno, seguramente vamos a estarte llamando en reiteradas Por favor. oportunidades porque van a haber medidas económicas, medidas políticas que se van a dar y vamos a estarte consultando. Un cariñoso abrazo, querido Jaime. Será hasta otra oportunidad. Igualmente, Buenas muchas tardes. gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Estoy continuando con estas entrevistas. Las que he tenido antes no los he convocado porque he tenido que hacer directo del celular, desde mi auto y desde un restaurante, porque se me ha atrasado un poquito la agenda. Estamos en este momento también teniendo unas reuniones aquí en mi residencia, así que para las próximas entrevistas va a haber por lo menos unas 3 o 4 entrevistas empezando más o menos a partir de las 6 de la tarde, así que los voy a volver a convocar. Muchísimas gracias, queridos amigos.